Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenido a tu programa Una Sola Salud. Aquí, el Colegio Médico junto a la comunidad se unen para cuidar lo más importante, tu salud. Juntos exploraremos temas que nos ayudan a vivir mejor, con consejos útiles y mucho cariño. Acompáñanos y sé parte de esta gran familia que trabaja por una sola salud para todos. Empezamos ya. Muy buenos días. Les da la bienvenida José Guaigua a Una Sola Salud, el espacio radial donde conversamos sobre nuestro bienestar para vivir una vida más plena y consciente. Hoy abordaremos un tema de gran importancia para la salud pública en nuestro país y el mundo: la diabetes. Una condición que, si no se controla, puede tener serias consecuencias, pero sobre la cual existen muchas esperanzas y herramientas para manejar. En el estudio nos acompañan dos expertos en el tema: el doctor José Heras, médico familiar con una amplia trayectoria, y el doctor Alberto Narváez, igualmente con una amplia trayectoria. Doctores, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Un gusto volver a conversar sobre temas de salud pública para la comunidad especialmente. Alberto. Muchas gracias por la invitación y siempre predispuesto para apoyar el programa. Gracias, doctores. Comencemos por lo básico, para que todos nuestros oyentes partamos con el mismo conocimiento. ¿Qué es la diabetes y cuántos tipos existen? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener niveles elevados de glucosa. La glucosa es al cuerpo lo que la gasolina es al motor de un vehículo. Sin glucosa no tenemos energía y no podemos funcionar. Sin gasolina un auto no puede rodar. Es una enfermedad endocrina que fundamentalmente afecta al páncreas y existen, en términos sucintos, tres tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1, que ocupa un 10% de causas generales de diabetes y que se provoca sobre todo en la niñez y en la adolescencia por una destrucción del páncreas, de sus células beta, que son las que elaboran insulina, y la diabetes tipo 2, que no requiere por inicio el tratamiento con insulina. Y la diabetes gestacional es aquella que se presenta cuando la mujer está embarazada y empieza a tener niveles elevados de glucosa. Obviamente que es una gran clasificación de los tipos de diabetes, ¿no? Porque hay causas endocrinas de otro origen y fundamentalmente donde nos vamos a ocupar en esta charla es sobre la diabetes tipo 2, que tiene mucha relación con sobrepeso y obesidad. En el posterior hablaremos sobre la 1 y sobre la diabetes gestacional, pero hoy nos vamos a centrar haciendo un seguimiento de lo que es sobrepeso, obesidad, y hoy hemos escogido el tema de diabetes fundamentalmente de tipo 2. Gracias, doctor. Una explicación muy clara. Entonces, no es solo una cuestión de mucha azúcar, sino de un mecanismo complejo en el cuerpo
Doctor Narváez, hablemos ahora de nuestra realidad. ¿Cuál es la situación de la diabetes en el Ecuador? Bueno, ¿Qué nos dicen cifras sobre prevalencia, tendencias y cómo afecta a diferentes grupos de personas? bueno, la obesidad y la diabetes son epidemias mundiales, ¿no? En el Ecuador vive también una epidemia. Cada año siguen aumentando el número de casos. Por ejemplo, en el 2018 se hizo un estudio bastante grande en todo el país y se encontró que de cada 100 personas que fueron investigadas en una muestra bastante grande, el 1.7% tenían diabetes de mayores de 10 años. Sí, inclusive diabetes tipo 2, no solo la diabetes tipo 1. Bueno, esto en ese momento significaba que 260,000 ecuatorianos tenían diabetes. El problema es que no se diagnostica. De cada 100 personas que tienen diabetes, solo se diagnostica la mitad, el 50%. Ahora en este tiempo probablemente que haya unos 18 a 19 millones de habitantes en el Ecuador en este año, probablemente tenemos ya unos 100,000 casos más de diabetes. Son unos 360,000 casos, ¿no? Y de los cuales probablemente solo saben que son diabéticos la mitad. Y ese es un problema serio porque en un primer momento la diabetes es una enfermedad silenciosa, no produce síntomas, comienza con lo que se llama la prediabetes o resistencia a la insulina, ¿no? Ahora, en cuanto a cómo se comporta, se ha visto igual que la obesidad, que es uno de los factores de riesgo más importantes, la obesidad, que las prevalencias más altas son a nivel urbano, ¿sí? Hay más personas a nivel urbano en los lugares más industrializados como Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay un poco menos, pero una provincia que sí tiene también altas prevalencias, alta frecuencia de diabetes es Galápagos. Y Galápagos se debe fundamentalmente a que no cultivan legumbres, no comen muchas frutas y son muy caras también las verduras y por eso su dieta es sobre todo de hidratos de carbono y eso ha determinado que Galápagos también esté en los primeros lugares de diabetes, ¿no? Igual en las provincias de Esmeraldas, porque desde el punto de vista de etnia, los afroecuatorianos son más propensos a la obesidad, pero también a la diabetes. Ahora, es probable que en la población indígena, sobre todo en la que viven en lugares muy altos, como 3,000, 3,500 metros de altura, la escasez de alimentos haga que no haya diabéticos en mayor cantidad. Pero cuando esos indígenas se trasladan a vivir a las ciudades, aumenta la prevalencia o la frecuencia de diabetes. En México hubo un estudio genético y se demostró que la epidemia de diabetes precedida por la de obesidad pasó en Estados Unidos en 30 años de obesidad, epidemia de obesidad a epidemia de diabetes. Y en México solo en 10 años. Además del problema del cambio de estilos de vida, del consumo de alimentos no saludables, se encontró que había en la población mexicana factores genéticos que contribuían a la diabetes, ¿sí? Y es probable que, como venimos nosotros también de las migraciones de los indios del norte o indígenas del norte que llegaron al Ecuador, y otros llegaron también desde probablemente por el Pacífico, pero los que llegaron a pie, digamos así, es probable que nuestra genética también sea una genética propensa a la diabetes. Y eso explica el por qué la alta frecuencia de diabetes también en mestizos. Sí, ahora, hay otros aspectos como la edad. A mayor edad aumenta también la frecuencia de diabetes, ¿no? A más de 45 años ya comienza a afectar a muchas personas diabetes, aunque todo diabético de menor de 65 años que comience con diabetes se llama
diabetes prematura. No debería existir, pero ya existe en nuestra comunidad. Inclusive hay niños menores de 18 años, adolescentes, que están diabéticos ya porque tienen como antecedente la obesidad. Por sexo es mayor siempre en mujeres, y recuerden porque la obesidad es más frecuente también en mujeres. Siempre hay esta relación obesidad-diabetes como algo fundamental, ¿no? En relación a la pobreza, la gente muy pobre, los pobres críticos, no tienen suficiente dinero para comer inclusive calorías, y por eso la desnutrición es muy frecuente en los muy pobres. Pero en los otros estratos, sobre todo el quintil 2, 3, sobre todo a partir del 3, que no tienen suficiente dinero para tener una dieta saludable, se necesita ahorita probablemente unos $12 para 4 personas para tener una dieta diaria saludable. Y eso hay gente que tiene ingresos de menos de $2 por persona al día y por lo tanto no pueden comer alimentos saludables. En las jornadas que hacen promotores en Calderón, ayer me decían que hay un problema, que la gente dice que no tiene dinero para comprar verduras, frutas, legumbres y comen lo más barato. Lo más barato es el arroz, sí, son las harinas, ¿verdad? Y obviamente el azúcar también, y eso aumenta ese riesgo, ¿no? Entonces, en el caso de los indígenas, los que ya no viven en las alturas y están insertos ya en las grandes ciudades, ya comenzamos a tener también prevalencias o frecuencias altas de diabetes. Entonces, pero todo está ligado, por un lado, la genética sí influye, probablemente en afros y en indígenas, pero lo más importante es los hábitos saludables y también las condiciones socioeconómicas de la gente, la política del país en cuanto a nutrición saludable, que prácticamente no existe, ¿no? Es muy pobre, inclusive en el desayuno escolar les suelen dar galletas que son hidratos de carbono, aunque dicen que son integrales, pero no es suficiente eso, aunque les dan leche también, pequeños paquetitos de leche, está bien, pero les dan muchos almidones, ¿no? Y eso es una razón que hablaremos después de diabetes, ¿no? Gracias, doctor. Los datos que nos invitan a la reflexión y a entender que la diabetes también es un tema de equidad social. Vamos a un siguiente bloque. Doctor Heras, conociendo el panorama, ¿cuáles son los principales síntomas que nos pueden alertar y los factores de riesgo que debemos vigilar? Muchas gracias. Para ponernos en contexto, diabetes tipo 1 es de aparición más temprana y es por una destrucción de los islotes de Langerhans, que son los que producen la insulina en el páncreas. Por tanto, ellos van a requerir de tratamiento de reemplazo insulina. Hay mecanismos autoinmunes que provocan esta destrucción por un ataque viral, generalmente. En la diabetes tipo 2, generalmente se provoca porque la insulina que se elabora no es de una muy buena calidad, o si tiene buena calidad en la elaboración de la insulina, cuando van a los órganos diana, a los órganos periféricos, no cumplen la función de que es introducir la glucosa a las células, no, porque el paciente tiene obesidad y sobrepeso, y es como mencionó el doctor Narváez, empezando con una resistencia a la insulina, ¿no? Es decir, que estas personas sí tienen insulina, pero puede que no sea de buena calidad o no cumpla las funciones donde debe cumplir, porque el organismo está resistente a responder a la insulina. Los signos y síntomas para cualquiera de los tipos de diabetes son comunes y se conocía en el argot médico como las 4 P's de la diabetes. Esto es poliuria, que significa
el aumento de la frecuencia de ir al baño a orinar. La polifagia, que significa tener aumento de las ganas de comer. La polidipsia es el aumento de la sensación de sed. Es obvio, porque si la persona está orinando más veces de lo común, está eliminando agua, sodio, potasio, cloro. Entonces, para compensar esas pérdidas de esa cantidad que elimina por la orina, pues se despierta esa sensación de sed y la persona tiene que consumir más agua. Y finalmente, el otro asunto es la pérdida de peso. Por eso son las 4 P's: polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. ¿Sí? Y esa pérdida de peso es sin causa aparente, ¿no? O es percibida por el propio individuo, o es alguien que le dice: mira cómo te has flaqueado, qué te está pasando, te noto flaco, te noto como que estás más delgado. Entonces, aparte de ello, esas son las 4. Una persona que viene y nos consulta, que puede ser una manifestación del propio sentir del paciente, o porque hay una investigación direccionada para obtener estos síntomas. En la práctica clínica, en la práctica médica, nosotros buscamos siempre diabetes. Nosotros siempre, sobre todo en gorditos y obesos y con sobrepeso, buscamos con preguntas direccionadas, ¿no? Aparte de ello, hay otras molestias, obviamente. Es como tener una visión borrosa, tener una fatiga fácil, sí, tener problemas con el sueño. Podría manifestarse como falta de sueño, que es el insomnio, o como exceso de sueño, ¿no? Cualquiera de los dos extremos podrían aparecer. También podrían aparecer hormigueos de las manos, de los pies, fatiga. La persona no se siente bien. Incluso si está más avanzado los niveles, puede tener desequilibrios hidroelectrolitos que conducen a calambres, que conducen a contracturas musculares. Sí. Es decir, es una enfermedad que se presenta de distintas maneras. Y cuando uno enlaza, uno ya tiene. Cuando hablemos de los factores de riesgo, también vamos a complementar. Pero cuando una persona, un paciente, viene con esta sintomatología, nos está avisando, nos está diciendo, pues, investigue si es que existe o no existe problemas con la regulación de la glucosa. Y recordemos que cuando una persona está afecta de diabetes, pues se alteran los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas. Sí, es decir, es una enfermedad muy compleja de un tratamiento variado, en donde intervienen algunas situaciones que debemos considerar. Eso es, mi estimado José Guaigua. Gracias, doctor. Doctor Narváez, y en cuanto a los factores de riesgo, especialmente para la tipo 2. Bueno, en tipo 2 los factores de riesgo son claves, ¿no? Inclusive pueden ayudar a diagnosticar y pronosticar la probabilidad de que una persona sea diabética de aquí a 10 años. Ejemplo, el sobrepeso y obesidad. Entonces, por un lado, tenemos los factores también. La edad, hablé, a mayor edad, mayor riesgo de tener diabetes. Ese es un indicador también. Mayores de 65 años, tu probabilidad de tener diabetes es más alta. Los antecedentes familiares, si usted ha tenido en su familia personas con diabetes, ejemplo, sobre todo directos, papá, mamá, hermanos o hijos. Y también con menos peso, los antecedentes de diabetes en tíos, abuelos, sí, son importantes. Entonces, esto, hay una escala, hay un test que desgraciadamente
los médicos no aplican con frecuencia, que se llama el test de Findrix, que evalúa la edad y en función de edad dice el riesgo de tener diabetes va a ser para los mayores de 45 años de tanto, o de 65 de tanto. Si tienen antecedentes familiares de los padres, hermanos o hijos, tienen un riesgo mayor que si tienen en tíos, en abuelos, en primos, etcétera, ¿no? La etnia en nuestro país también influye, aunque a nivel mundial no se le califica mayormente, pero como dije, probablemente la población indígena en el futuro, todavía no, porque todavía viven en situación de pobreza en los lugares más altos, pero los afroecuatorianos también influyen, ¿no? Entonces, esos son. Ahora, hay otros aspectos también que influyen en eso y que se califican. Si lleva una vida sedentaria, sin actividad física. ¿A qué se considera sedentarismo? Hay dos formas de decir que una persona es sedentaria. La primera es que camina menos de 4,000 a 5,000 pasos diarios en su actividad regular o haciendo ejercicios, ¿no? Entonces, si camina menos de eso, si tiene menos de ese movimiento, si hace menos de 30 minutos de ejercicios entre esos caminata, es sedentario y eso es un riesgo para hacer diabetes. La otra definición de sedentarismo que utilizaron en una encuesta de INEG hace algunos años era el hecho de pasar acostado o sentado sin moverse, viendo televisión o descansando sin hacer nada, más de 1 hora. Entonces, por eso la recomendación es hacer ejercicios, caminar sobre todo, es fundamental porque es un factor de riesgo para diabetes. Y también cada hora, si es que está viendo televisión, está trabajando en la computadora, levantarse cada hora, hacer lo que se llama pausas activas, caminar, mover los brazos, hacer ejercicios de tai chi que son bastante fáciles y son recomendados, y vamos a hablar después también de otro tipo de ejercicios que son los ejercicios del solio, que hablaremos después, ¿no? Ahora, la dieta tiene un peso muy importante, ¿no? Cuando consumimos azúcar, sobre todo azúcar refinada, azúcar blanca, aunque todas las azúcares tienen un problema. La mitad de las azúcares tiene glucosa y la otra mitad tiene fructosa. La vez anterior habíamos hablado de los efectos de la obesidad y habíamos dicho que la glucosa, cuando no se gasta, ¿sí?, en el cuerpo se acumula como grasa en todo el cuerpo, pero sobre todo en el abdomen. Pero la fructosa, que tiene el azúcar 50%, va al hígado y produce, si no se gasta igual, produce hígado graso. Por eso lo más importante es gastar la energía que se consume. Si uno consume muchas calorías, que son energía, y no las gasta, va a llegar al sobrepeso, pero va a llegar a la glucosa, ¿no? Tener la presión arterial alta, el colesterol alto, son también factores que influyen. Y habló el doctor Heras de la diabetes de las embarazadas, la diabetes gestacional, que son más frecuentes en mujeres con obesidad. Ese también es un antecedente, tanto para que las madres hagan diabetes, pero también los niños. Sí, si una madre hizo diabetes gestacional, es muy probable que su hijo en el futuro haga estos problemas, ¿no? Entonces, tener también varios de estos factores de riesgo, no hacer actividad física, tener más de 102 centímetros de panza, ¿sí? Tener antecedentes familiares de diabetes, tener edad más de 45 años, no comer legumbres, no comer fibra en general, y tener presión arterial alta. Nos dicen, si alguien tiene varios de estos, esto es, o si no es diabético, va a ser diabético de aquí a 10 años o a 5, o ya es diabético. Entonces estos factores de riesgo también nos ayudan al diagnóstico. Si tiene estos más ejemplos, si tiene síntomas y si tiene estos factores de riesgo que hablamos, la probabilidad de que tenga diabetes es más del 90%. Y hace una prueba de sangre,
puede ser sangre capilar, sale con valores superiores a 100 miligramos por decilitro en ayunas o más de 140 postprandial se llama al azar también, es ya con esas tres cosas usted puede diagnosticarse, autodiagnosticarse inclusive de diabetes, ¿no? Ahora ya no es tan difícil diagnosticarse de diabetes porque existen, ya no son muy caros y debería haber en las familias, en los barrios, porque hay muchos obesos y diabéticos, los aparatos de diagnóstico de diabetes, ¿no? Los glucómetros se llaman, eso normalmente tienen los diabéticos, pero también sirven para controlar a las personas sanas, porque como digo, hay una parte de la enfermedad que es silenciosa y ahí es bueno diagnosticarle y hacer esta prueba y después acompañar por otras pruebas un poco más precisas, suele ser una acción importante para conocer si una persona tiene o no diabetes, ¿no? Eso para complementar con lo que el doctor Heras planteó. Gracias, doctor. Vamos al siguiente bloque. Doctor Heras, ¿cómo se diagnostica la diabetes y en qué consiste su tratamiento? Mire, todas las enfermedades tienen una historia natural y tienen factores de riesgo que lo provocan. Si nosotros estamos aquí mencionando que los signos y síntomas de determinada enfermedad, en este caso la que estamos considerando ahora, es decir, una persona gordita en 30 años acude a nuestras consultas por las 4 P's, polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Y si sumamos los antecedentes familiares de una historia de diabetes, si vemos que hay tabaquismo, hay alcoholismo, hay sedentarismo, ¿sí?, hay determinada edad, todo eso suma y si aplicamos la escala que mencionó de Findley, ya podemos tener la presunción clínica de que esa persona tiene diabetes o tiene problemas relacionados con la glucosa. En ese sentido, quisiera añadir que en el pasado se conocía a la prediabetes como cuando existía una glucosa basal alterada en ayunas, o cuando existía alteraciones de los hidratos de carbono. Estos dos componentes en el pasado se conocía como prediabetes, ¿no? Y tenía que ver con los factores de riesgo más el hallazgo de una prueba de laboratorio. Si nosotros unimos la sintomatología y los factores de riesgo, tenemos el 90% de certeza de que esa persona tendrá diabetes. Y podemos hacer una prueba al azar. Si esa prueba al azar está por encima de 200 miligramos por decilitro, es diabetes, ¿no? Y con más certeza si tiene factores de riesgo y los síntomas. Entonces, nosotros podemos diagnosticar por la clínica y confirmamos por el diagnóstico de laboratorio con alteraciones de la glucosa. Antes el punto de corte para hablar de diabetes era 140 miligramos por decilitro. Hoy está en 126 miligramos por decilitro. De modo que si una persona tiene 127, 130, 140, es diabético hasta demostrar que no lo es, porque puede haber... En ayunas, ¿no? En ayunas. En ayunas, por supuesto. Entonces, tenemos la glucosa en ayunas, tenemos la glucosa al azar en cualquier momento del día, ¿sí? Y tenemos la prueba de la hemoglobina glicosilada, que hoy por hoy es diagnóstico y para seguir la evolución del tratamiento. De manera que nosotros podemos diagnosticar por clínica, por factores de riesgo y por el hallazgo de valores alterados de la glucosa, ¿no? Y
podemos pedir de entrada o debemos pedir de entrada la hemoglobina glicosilada, que la misma nos permite tener un seguimiento para 3 meses, ¿no? Del comportamiento de la glucosa. Obviamente, al ser una enfermedad que afecta a todos, a diferentes órganos y sistemas, pues tendremos que ver alteraciones en los lípidos, alteraciones en el ácido úrico, tendremos que ver la función renal, la función cardíaca, pero ya es cuando la persona está diagnosticada de problemas del metabolismo de la glucosa y o diabetes, ¿sí? Tenemos que seguir un protocolo de investigación, ¿sí? Para ver, tenemos que calcular el riesgo cardiovascular, ¿sí? Y ya ingresar a esa persona a un grupo, si es posible. Las unidades operativas tienen grupos de diabéticos, clubes de diabéticos, en donde se les hace un seguimiento y un monitoreo más continuo. Y también es como algo anecdótico, pues que si es que no habría, porque está haciendo la rural o porque está lejos de la civilización en algún sitio alejado, ¿sí? A nosotros nos enseñaban que el paciente, al orinar en la tierra, las hormigas acudían a la miel, al azúcar. Y si eso ocurre, pues tenemos una prueba de que podría tener alteraciones de los hidratos de carbono. Entonces, una vez diagnosticado el problema que es la diabetes por los valores de glucosa, aunado a los factores de riesgo, pues procedemos a un protocolo, ¿sí? Para ver las distintas funciones. Estoy olvidando también la función hepática. Aparte de la función renal, la función hepática es fundamental. Pedir las transaminasas, las bilirrubinas, sí, porque podrían dar pistas de que el hígado está afectado con esta nueva pandemia, que es la presencia del hígado graso no alcohólico. Eso es, mi estimado. Gracias, doctor. En cuanto al tratamiento, el pilar fundamental es el autocuidado. No es solo tomar pastillas o insulina, se basa en. Antes de eso quiero decir que la diabetes tipo 2 es curable, es reversible, pero requiere un compromiso de la persona, es decir, tiene que haber una alianza terapéutica entre el médico, entre los familiares y la comunidad, ¿no? Para quitar las cosas que son malas, quitar el azúcar, quitar la sal. Diabetes, yo creo que hipertensión con diabetes puede no coexistir, pero diabetes con hipertensión siempre existe. Entonces, ya cuando hemos diagnosticado, ya cuando tenemos la certeza, hemos comunicado al paciente de esta situación, pues tenemos que hablar sobre su tratamiento. Y el tratamiento tiene 2 ejes fundamentales: el no farmacológico y el farmacológico. Y el no farmacológico tiene que ver con estilos de vida saludables. No. Entonces tendremos que buscar un plan de alimentación saludable, como es controlar el consumo de los carbohidratos, aumentar la fibra de la dieta, ¿sí? Y reducir todo tipo de azúcares. Yo creo que una de las cosas, lo hablo por la experiencia personal, cambiar el hábito de consumir azúcar, consumir arroz, consumir papas, ha sido tan difícil, ¿no? Pero es la única manera como uno puede tener control de esta enfermedad. El otro elemento importantísimo en el tratamiento de la diabetes es la actividad física regular. Y eso es bueno, es saludable por donde quiera mirárselo. Es practicar 150 minutos semanales de ejercicio, simplemente caminar, o los pasos que había mencionado Alberto, es importante. Además de consumir la grasa que podemos tener en exceso, nos da una sensación de bienestar, nos libera, porque se liberan endorfinas que elevan el sentimiento de bienestar, de la alegría, y uno ya no puede dejar de caminar. Entonces,
Creo que los dos elementos son fundamentales. Si con eso logramos, con actividad física, con medidas nutricionales, medidas dietéticas, probablemente no requiramos medicación, ¿no? Pero si es necesario, pues podemos utilizar una suerte de medicamentos que tenemos para controlar la diabetes. Anteriormente en las unidades operativas estaban mucho los secretagogos, que son las sulfonilurias. Ya no se está utilizando con mucha frecuencia. Ahora utilizamos metformina y otras drogas como son los antagonistas de los receptores parecidos a glucagón, al cotransportador de sodio. El problema de estos dos últimos medicaciones es su costo. Hay otra variedad, hay inhibidores de la absorción intestinal de la glucosa, como es acarbosa y miglitol, ¿sí? Tenemos varios medicamentos, tenemos un arsenal muy importante para utilizar. Lastimosamente, el costo de cada una de esas medicinas requiere una inversión alta. Y tengo la certeza de que el Ministerio ni el Seguro Social disponen de estos medicamentos. Y finalmente nos queda la insulina, ¿no? La insulina, los diferentes tipos de insulina, ¿no? De acción rápida, ultra rápida, acción intermedia, ¿sí? También hay insulina nasal, tenemos las bombas de insulina, es decir, que hay un tratamiento adecuado y el tratamiento tiene que ser personalizado para cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Tenemos que ver con el monitoreo, cada cierto tiempo revisar cómo está la química sanguínea, ¿no? El seguimiento es importante, ¿no? Aquí funciona el equipo. Yo trabajé en el Centro de Salud número 1, Centro Histórico, y teníamos conformados el Club de Diabéticos. Teníamos 400 miembros del Club de Diabetes y hacíamos mucha actividad física, mucha educación, porque la educación es una parte fundamental, ¿sí? Tenemos que educar a nuestros pacientes a través de la charla mensual, de la charla periódica, de la charla personal en la consulta, de la utilización de los clubes, ¿sí? Una vez por mes que solíamos hacer. Sí, pero eso implica que hay un equipo, implica que debe haber una disponibilidad de insumos para hacer las pruebas, y ahí sí que fallábamos bastante, ¿no? A veces se nos agotaba la glucosa, no teníamos creatinina, peor tener la hemoglobina glicosilada, pero hemos avanzado y quizás esto, constituido como salud pública y atención primaria de salud, podría ofertar mucha ayuda por la gran epidemia de pacientes con alteraciones de la glucosa. Doctor Narváez, hablando de medicación, un mito muy extendido que nos llega de los oyentes ¿es cierto que la metformina, uno de los medicamentos más usados, causa daño renal? Sí, ahí hay un problema en el trabajo que hacemos a nivel de barrios. Nos hemos encontrado que hay personas a las que les preguntamos si han tenido o no diabetes antes, y si les han diagnosticado y dicen que sí, pero que les han prescrito o metformina o insulina, pero la gente no quiere usar ninguno de esos dos medicamentos, porque hay la creencia que la metformina es igual a insulina. Son medicamentos que son los que provocan el daño del riñón, es decir, la insuficiencia renal, y que por lo tanto tienen que después hacer diálisis. Esta es una idea que no tiene sentido. El problema es el siguiente: la gente cree que con tomar los medicamentos, es decir, metformina o insulina, si le envía, puede no tener una vida saludable, es decir, no sigue la reducción de consumo de almidones, de azúcar, el aumento de consumo de fibras como los vegetales y las frutas, ¿sí? Y si eso pasa, entonces el control de la diabetes no es bueno, y esa gente mal controlada termina con insuficiencia renal. Entonces es totalmente falso
que la metformina provoque este problema que es la insuficiencia renal, el daño al riñón. No es cierto, no es cierto. Es el mal control de los pacientes y por eso ahora estamos promoviendo el poder revertir la diabetes, no solo usando los medicamentos como la metformina, sino usando también los que se llaman prácticas saludables o estilos de vida saludable, ¿no? Ya, entonces, controlar el azúcar en sangre va a proteger a la gente de que llegue a el daño de riñón. ¿Por qué se daña el riñón? Recuerden que hemos dicho que sobre todo la obesidad produce productos inflamatorios, es como tener un incendio de bajo nivel permanente dentro de nuestro organismo y eso nos está quemando, está produciendo daños, ¿no? Entonces, y esas sustancias que queman, por dar un paralelo, o que son parte de este incendio producto de la obesidad, van al riñón y también dañan al riñón y terminan dañando el riñón, llegando a la insuficiencia renal y a la diálisis peritoneal. Y la gente cree que es la metformina. No, es el mal control, porque la gente cree que si toma metformina puede consumir arroz, papas, maíz, trigo, pan en grandes cantidades. No, no es así. O sea, el tratamiento no es solo el tratamiento con la metformina o la insulina. Si no se controla bien los problemas de dieta, sobre todo, y la falta de ejercicios, van a terminar con insuficiencia renal. Gracias, doctor. Una explicación muy clara y científica. Vamos al siguiente bloque. Doctor Narváez, hablemos de prevención. ¿Qué podemos hacer desde hoy mismo para prevenir la diabetes tipo 2? Bueno, lo ideal es mantener siempre la glucosa baja, ¿no? Porque hemos dicho, y el doctor Heras explicó, que la diabetes se produce por el incremento de azúcar en la sangre. Que cuando aumenta la glucosa en sangre, aumenta también la insulina. La insulina es una enzima que permite que la glucosa, le hace entrar la glucosa a las células. En las células hay unos motorcitos que transforman la glucosa en energía para que se muevan los músculos, funcionen las células. Si comen mucho azúcar y sustancias que aumentan la glucosa en sangre o el azúcar en sangre, como quieran llamarle, aumenta también la insulina y llega un rato que las células se empachan de insulina. Ya no quieren insulina y ese momento se llama resistencia a la insulina o prediabetes. Pero después se daña también el mecanismo de ingreso de la glucosa porque ya está llena las células de glucosa y ya no quieren tampoco la glucosa o el azúcar en la sangre y por eso pasan a la diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Lo que hemos dicho, el factor de riesgo más importante es el sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, mantener un peso saludable es muy importante. Se sabe que si usted pierde 5 a 10% de su peso corporal, reduce enormemente el riesgo de diabetes y de hacer diabetes. E inclusive es importante, que hablaremos después, de revertir la diabetes, ¿no? La alimentación balanceada, hemos dicho, hay que priorizar, evitar comer azúcar, no es necesario, disminuir la cantidad de almidones simples que se absorben en el intestino delgado como azúcar. La reunión anterior habíamos planteado que comer almidones simples como son el pan, el arroz, el maíz, las harinas de maíz procesadas, sí, porque el mote es integral, tiene fibra y además por eso es integral. Todo lo que es integral es mejor porque disminuye la cantidad de azúcar que se absorbe en el intestino delgado, ¿no? Entonces, el no beber bebidas azucaradas ni alimentos ultraprocesados, estos alimentos que son fritos, si todo lo que es frito a altas temperaturas producen una grasa que se llama colesterol, las grasas
las grasas trans, y se ha encontrado que estas grasas trans son las que más elevan la glucosa en la sangre. O sea, no es solo el azúcar, entonces tengo el azúcar, los almidones y las grasas trans de los alimentos ultraprocesados o de los alimentos fritos en aceites vegetales a altas temperaturas, a más de 160 grados centígrados, se producen sustancias que dañan el organismo y que además elevan el azúcar, ¿no? El caminar, eso ya habló el doctor Heras, mínimo 30 minutos al día, pero también puede ser bailar, subir escaleras, todo cuenta, ¿no? Y hay otros ejercicios que vamos a hablar más adelantito si tenemos tiempo, si no hablaremos en el próximo programa, de ejercicios de un músculo que se llama el sóleo y también un tipo de ejercicio que se llama intervalos de alta intensidad. Es importante también, tanto en enfermos como en sanos, chequeos regulares. Por lo tanto, una persona con obesidad, con sobrepeso, si ya tiene síntomas, obligatorio hacerse un examen de sangre, ¿no? Entonces, hacerse exámenes periódicos. Ahora, no es necesario inclusive ir a un centro de salud para hacerse un examen de sangre. Hay muchos diabéticos que en el barrio y promotores que hay que formar, que aprendan a tomar la sangre capilar nada más y con una cintita se ve cuánto de glucosa tiene y salen en los aparatos, en los glucómetros, cuánto tiene. Son bastante buenos, no solo eso sirve para diagnosticar, pero sí me sirve para controlar. A veces no tenemos dinero para controlar que también estamos de la glucosa con un examen que se llama hemoglobina glicosilada, pero tomarse con frecuencia, un obeso debería tomarse cada 3, 6 meses, ir viendo que baje la glucosa, ¿no? Sí, y eso es importante. Entonces hay que controlarse, evitar llegar primero a prediabetes, porque si hay prediabetes hay que hacer todo para revertir, y eso no es tan difícil, revertir la diabetes, pero cuando ya tiene diabetes también tratar de revertir, y eso solo podemos saber con chequeos regulares. Sí, sobre todo de glucosa. Recuerden que hay toda la etapa esta de prediabetes, inclusive al inicio de la diabetes, es asintomática, no hay mayores síntomas. A más del cansancio, la fatiga que también producen otras enfermedades, no hay esa posibilidad de diagnosticar si no es con examen de sangre. Entonces, si tiene familiares con diabetes, si además tiene sobrepeso y obesidad, sobre todo el abdomen grande, si no come legumbres o fibra, si no hace ejercicios, si tiene, ya dije, antecedentes familiares, si es un mayor de 45 años, hágase exámenes con frecuencia. No necesita necesariamente ir a un centro de salud. Si hay un vecino, un familiar que tenga un glucómetro, usted puede con ese mismo glucómetro tomarse la glucosa y aunque esté sano, ver que no tenga elevación para estas personas que tienen factores de riesgos, y el más importante es la obesidad y los antecedentes familiares y los estilos de vida, ¿no? Un poco para añadir y para ir cerrando el asunto de la diabetes, hay 3 tipos de comas en los pacientes diabéticos, ¿no? Que el uno es el coma cetoacidótico, el coma hiperosmolar y el coma hipoglucémico. Los tres son graves. Y recordar que la diabetes mellitus, llámese tipo 1, llámese tipo 2 de gestacional, tiene complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, habrá que hacer un control periódico de la función renal, habrá que hacer un examen físico del ojo para ver si no hay cambios en la retina, porque con el paso de los años, si el paciente no sabe que está enfermo de la glucosa y esta glucosa ha empezado a depositarse en ciertas células, pueden provocar la retinopatía diabética, que es una causa de ceguera. Podría lesionar los vasos del riñón, sí, y conducir a insuficiencia renal. Aquí la causa de diálisis renal tiene mucho que ver con diabetes. Y
Obviamente está el problema de la enfermedad cerebrovascular más frecuente, la cardiovascular más frecuente, la patología arterial periférica, es decir, se dañan los vasos que irrigan las extremidades inferiores y por eso vienen las amputaciones. De manera que si no hay un diagnóstico oportuno, si no hay un tratamiento adecuado y un seguimiento periódico, sí, podrían desarrollar cualquiera de estas. Si no se cuidan, si no se tratan, podrían desembocar en una ceguera, en un daño renal o una amputación. Quizás lo que faltó decir es que los pacientes que adolecen de diabetes pueden tener una dificultad para cicatrizar sus heridas y estas no se curan rápidamente. Es otra pista de que podría tener alteraciones de la glucosa. Gracias, doctor. Para ir concluyendo, una pregunta que los pacientes tienen mucha inquietud. ¿Se puede revertir la diabetes? Sí, bueno, la gente antes pensaba y los mismos médicos decíamos que la diabetes era una enfermedad crónica que tarde o temprano iba a terminar en la muerte, que seguía progresando hasta la muerte, ¿no? Hasta los daños que el doctor Heras planteó, como la ceguera, las amputaciones, la insuficiencia renal. Sin embargo, ahora hay científicos que plantean que la diabetes no es una enfermedad, que es una reacción fisiológica de nuestro organismo. Cuando yo consumo muchos almidones, azúcar, ¿sí?, aumenta la glucosa. Y si aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Si tengo mucha grasa, obviamente tengo obesidad. No se va a consumir la glucosa y voy a tener la insulina alta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, dicen, ¿qué pasa con la insulina? Siempre va a aumentar cuando la glucosa aumenta. Por lo tanto, si yo consumo muchos glucosa, mucho azúcar o muchos almidones, siempre va a haber elevación de la glucosa y esa es la que afecta en el caso de diabetes tipo 2. ¿Qué es la reversible? Porque desgraciadamente la diabetes tipo 1, que es, como dijo Pepe, por alteraciones de la inmunidad, generalmente infecciones virales que terminan haciendo que nuestras defensas del organismo ataquen a nuestro propio páncreas y hace que el páncreas deje de producir insulina. Hay muchos pacientes que les dio COVID y terminaron diabéticos porque el COVID, el virus del COVID se alojó en el páncreas y destruyó a las células que producen la insulina, ¿no? Entonces, la diabetes tipo 1 no es reversible, aunque ahora hay experimentos esperanzadores con respecto a la diabetes tipo 1, que necesita siempre insulina, y resulta que en animales, ya creo que en conejos, han hecho un experimento en el que toman células madre del páncreas, las reproducen en el laboratorio y le inyectan en el abdomen, en los músculos abdominales. Y han visto que estas células madres se reproducen en el abdomen, en el músculo abdominal, y comienzan a producir insulina. Y esa es una de las esperanzas que existe hoy en la ciencia, de que a mediano, largo plazo vamos a tener tratamiento para la insulina, porque no hay tratamiento, desgraciadamente, ya para recuperar las células, solo el trasplante de páncreas. Entonces hay estas modalidades que están probando de trasplante de células madre del páncreas, ¿no? Y esto son los avances que se han dado en la ciencia. Ahora, hablando de la diabetes tipo 2, en la medida que es una condición que cuando aumenta la glucosa, aumenta la insulina, el revertir la diabetes, que es la glucosa alta, no es sino evitar los picos de diabetes. Entonces, ¿cómo evitamos estos picos de diabetes, ¿no? En primer lugar, hay que bajar de peso. Eso es algo importante, ya hemos hablado, 10 a 15%. Es el pilar fundamental, ¿no? A través de unas dietas saludables, ejercicio, ya. También hay otras alternativas y tips para ayudar a bajar la glucosa en sangre, ¿no?
Entonces, voy a hablar de algunas rápidamente nada más. Si nos falta tiempo, podemos hablar de este tema que es muy importante, que da esperanzas a la gente de que hay cómo revertir. Primero, eliminar el consumo de azúcar. De cualquier tipo de azúcar. Todos, inclusive el azúcar panela, el azúcar negra, lo que sea. Todo azúcar aumenta la glucosa y aumenta la insulina. Ese es lo primero. Lo segundo, reducir la cantidad de almidones simples, entre ellos sobre todo el pan, el arroz, las papas y el maíz, sobre todo la harina procesada. En esto, por ejemplo, la harina pan con las que se hacen las arepas, hay que consumir en cantidades pequeñas. Pero aquí hay un truco interesantísimo. Veamos si avanzo en un poquito de tiempo a explicar. Se ha encontrado que si yo refrigero los almidones simples, todos estos que acabé de decir, les refrigero o les congelo, preferible refrigerar, por 12 horas, estos almidones que por la cocinada y también la digestión se separan en moléculas individualizadas, con la refrigeración se vuelven a unir y no se absorben ya mucho en el intestino delgado. Se reduce la absorción de la glucosa, porque consumir almidón es lo mismo que tomar azúcar prácticamente, o tomar azúcar. Entonces, ¿qué pasa con este almidón que se transforma ya no en almidón simple, algo que se llama almidón resistente? Ya no se absorbe en el intestino delgado y va a nuestro intestino grueso, y en el intestino grueso nos sirve para alimentar a nuestras bacterias saludables. Ya hablaremos en un programa, invitaremos a un experto para que hable de lo que es la microbiota intestinal y nos explique cómo mantener una microbiota intestinal saludable, porque es parte también del tratamiento de esto, ¿no? Entonces, esa es una alternativa: reducir almidones, refrigerarles 12 horas, comer recalentados, no hay problema, puede comer fríos o recalentados, ya no cambia esa condición de almidón resistente, y ese es un tip y una recomendación que hacemos. El tercera recomendación que le damos es que antes de comer beba 2 vasos de agua, porque eso le va a reducir el hambre por un lado, pero también tiene otro efecto. Tomar agua, por lo menos 2 litros, hace que la glucosa en la sangre se diluya. Y al diluirse se produce menos insulina, porque el problema de la diabetes es la insulina. Entonces, si tiene más diluida la glucosa en la sangre, entonces va a haber menos insulina. Y el otro efecto que tiene es que aumenta la excreción, la eliminación de la glucosa en la orina. Y esos son los 2 mecanismos de tomar agua suficiente, 2 litros al día, y la recomendación es 2 vasos que son de 250, es decir, 500 ml, centímetros cúbicos antes de cada comida. En relación a ejercicios, hay 2 ejercicios que creo que la próxima semana terminaremos con eso, que son recomendados, que son un ejercicio de un músculo que se llama el músculo sóleo, y otra modalidad de ejercicio que se llama intervalos de alta intensidad. Doy solo un ejemplo: usted camina 3 minutos a paso un poquito moderado, no lento, y 1 minuto, lo más acelerado que puede, o puede subir gradas o subir cuestas, 1 minuto. Y eso repetir 4 veces, eso se llama intervalos de alta intensidad, y se ha demostrado que con esto se baja la glucosa enormemente, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones. Hay otros tratamientos: la cirugía bariátrica, que no es le cortan pedazos de estómago, del estómago para que el estómago se achique. Hay también ahora, que no es quirúrgica, el balón gástrico, le meten una pelota en el intestino a que esté en el estómago y se llene, y de tal manera que usted coma menos, pero todas tienen un problema: el rebote. Entonces es mejor los estilos de vida saludable, y solo en estos casos de obesos y diabéticos que están bastante avanzados recomendamos la cirugía, porque la cirugía bariátrica se ha visto, y ahí se encontró, y porque ahora dicen que es reversible, porque gracias a la cirugía se encontró que muchos diabéticos dejaban de ser diabéticos, ¿no? Entonces,
Y hay tratamientos ahora también farmacológicos intensivos para eso, ¿no? Entonces, no hay curas mágicas. La remisión es una meta realista, alcanzable, pero que requiere un compromiso tanto de los terapeutas como de las personas, ¿no? Y de los equipos, porque a veces hay que acompañar a los pacientes con estos clubes que ya habló el doctor Heras, pero también con el acompañamiento de psicólogos, ¿no? Para abordar estos problemas. Importante información que nos han entregado. Gracias, doctor José Heras, y gracias, doctor Alberto Narváez. Esto ha sido Una Sola Salud. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana con más bienestar. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en Una Sola Salud. Recuerda que el Colegio Médico junto a la comunidad siempre están contigo para apoyarte. No olvides acompañarnos en el próximo programa, donde seguiremos aprendiendo y cuidando juntos nuestra salud. Hasta pronto. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.